Muchas gracias, Alfredo Arias, por esta entrevista en Hablemos de Otra Cosa, en un lugar tan querido, tan poco frecuentado, desgraciadamente, en los últimos meses, como es un escenario, y tan luego el escenario de la Sala Casa Cubierta del Teatro General San Martín. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Hubo un mandato impuesto que bajó sobre todo el planeta hace unos cuantos meses que era la orden inmovilícense. Y vos no hiciste otra cosa que movilizarte. ¿Qué fue? ¿Rebeldía? ¿Negación de la situación? Yo no puedo, lógicamente, darme como ejemplo porque sé que hay gente que está muy preocupada y absolutamente encerrada y lo respeto, pero lógicamente hay que optar por un comportamiento frente a un virus que se volvió totalmente una dictadura, porque hay que decir que es absurdo esperar que estos políticos que están gobernando en el mundo nos den la respuesta. La respuesta no será nunca política, será una respuesta científica y habrá que esperarla cuando eso se concrete en una vacuna o en un tratamiento, pues la única solución. Los gobiernos no hacen nada más que ofrecernos una serie de curitas, que es el barbijo, lavarnos las manos, cosas muy elementares y muy artesanales para luchar contra un monstruo, ¿no? Porque tenemos que imaginar que este virus es un monstruo jabonoso que se nos escapa de las manos y lo que tenemos es estornudar, ponernos, bueno. Entonces me dije, quizás lo mejor es ir al mismo ritmo que el virus. Es decir, el virus quiere inmovilidad y yo voy con mi movilidad tratando de alguna manera de combatirlo, de crear mi propia vacuna, digamos, al menos de un punto de vista... Cuidándote, eso sí. Ahora, Alfredo, vos sos lo que se llama acá y en algunos otros lados persona de riesgo. Y a mí me gustaría profundizar en ese concepto. ¿Sos una persona de riesgo? No, porque yo creo que depende cómo uno se ve. Por ejemplo, eventualmente me ven como una persona de edad, pero yo no tengo esa edad mentalmente. Vos tenés otros riesgos, digamos, ¿no? Los riesgos creativos, los riesgos de aquel que no le gusta un mensaje o una obra que lo incomoda, que lo interpela. Sos una persona de riesgo en ese sentido, me parece. Bueno, riesgo estamos corriendo absolutamente todo el día, mismo fuera de este virus se nos puede caer una maceta en la cabeza y nos mata, es decir, depende cómo uno se concibe y cómo uno está frente al mundo. Yo, por ejemplo, estuve expuesto de alguna manera todo lo largo de esta pandemia, porque fue mi punto de vista para poder existir, porque yo, digamos, lo que el virus nos está diciendo, el otro es nuestro enemigo. Y yo hago teatro, en consecuencia, de ninguna manera lo puedo aceptar eso, porque el otro es mi espejo. Es decir, si no tengo espejo, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Estoy perdido. Entonces, hay que adoptar una filosofía. Pero yo he viajado con mi compañero, que tiene 86 años, fuimos a Grecia, España, en Normandía, viajamos dentro de Francia y por suerte el virus no se la agarró con nosotros. Ahora, ¿el SIDA te resultó, por ejemplo, una peste más real, más letal, más amenazante? Debo decir cosas simples, por ejemplo, la verdad que hoy es el primer día, que estuve en contacto con una persona que aprecio, que se le murió la madre. Hasta este momento, es decir, 7 meses que han pasado, nunca yo estuve en una relación directa con alguien que, digamos, no nos vemos con las personas, estamos todos aislados, que ha sufrido un fallecimiento. En cambio, con el SIDA era sobre una comunidad. Lógicamente fue muy espectacular y menos abstracto. Aquí, por ejemplo, si prendemos la televisión son cifras, es decir, ahí no eran cifras, eran personas que uno veía, que frecuentaba, amigos, y fue en su primer movimiento del SIDA una especie de situación avasallante. Te invito a ver el primer video que tenemos para ver juntos. Es un personaje que el disparador es el personaje histórico, pero estoy lejos de ser Eva. Yo la respeto, la admiro, le tengo mucho respeto, pero este es un personaje, es un copy, es una Eva de copy, que es el punto de vista de copy, no tiene nada que ver, no es un documental. Entonces, todos esos comentarios están en la obra y justamente quizás mi origen pasa a ser una capa más de esta lectura.
Bueno, ahí nos contaba Vicuña cuando hizo en el Cervantes Eva Perón de Coppi. Contanos un poco, contarle a la gente quién era Coppi, cuál fue tu relación con él arriba y debajo del escenario. Sí, Coppi, en el momento que yo lo conocí en París, era un gran dibujante de historietas del Nouvel Observateur. La mujer sentada, ¿no? Hizo La mujer sentada y había creado esa cosa inusitada que era el silencio en el comic strip. Es decir, por ejemplo, se le hacía una pregunta a la mujer sentada, después se pasaban 5, 6, 7 cuadros, en lo cual no pasaba nada y finalmente ella respondía. Por ejemplo, el pato le preguntaba qué es un homosexual y se la pasaba todo el tiempo pensando y dice, es un señor que habla así, decía, por ejemplo. ¿Y con Eva Perón qué hizo Coppi? Coppi, que era de la familia de los Botana, ¿no? Además. Sí, esa fue mi gran sorpresa, porque usted sabe que el espectáculo sufrió un atentado feroz en París cuando lo estrenamos, y ahí yo descubrí la historia de Coppi, pues yo lo conocía como un amigo, como a través de su hermano que frecuentaba el atelier de artistas que teníamos en la calle Melo, y después descubrí la fabulosa historia de la familia Damonte Taborda que habían hecho... el diario Crítica. Claro, Crítica había sido el diario de oposición de Perón y ahí había una cuenta pendiente y lógicamente la escritura de Coppi sobre Eva Perón fue capitalizada como si fuera un panfleto más de la familia Damonte Taborda, cosa que era muy difícil de explicar porque en realidad era la segunda obra, digamos, importante de Coppi. Había hecho la Journée d'une rêveuse, que la había montado Jorge Labelli, y esta es la segunda obra, digamos, importante como autor que sale en París. Claro, y en cambio, en tu caso es muy peculiar, porque podemos decir niño peronista en el seno de familia radical, sí. Padre indiferente, madre intrusa. Explícame un poco todo ese desconcierto político. Sí, yo fui medio como un ovni que cayó en esa familia en Lanús Oeste, es decir, era un niño, digamos, que no correspondía a ninguna de las expectativas de aquella familia que quería que su hijo fuera abogado y yo quería ser, no sé, bailarín o tocar el piano, dibujar, entonces, y además pienso que mi manera de contestar eso fue de alguna manera volverme peronista, porque a través de eso yo gané una especie de independencia, porque en la escuela cuando vieron que yo era tipo fanatizado, que decía todo con una pasión increíble, me mandaban a los sindicatos, a los hospitales de niños a decir los poemas. ¿Vos qué te enamoró? ¿La iconografía? Digamos, ¿qué te entró del peronismo primero? No, me entró Eva, lógicamente, primero el vínculo, porque además mi vínculo es cinematográfico, quiero decir, está Eva, Zully Moreno, Laura Hidalgo, quiero decir... La tomaste como una diva más casi. Sí, sí, lo era un poco como una especie de Evalandia que me proponía, ¿no? Y entonces ahí me embarqué y ahí gané independencia porque de alguna manera era como que tenía un espacio. Pero la familia tan radical sería casi como una especie de sacrilegio, todas estas cosas que iban despertando en vos. ¿Y quisieron reformarte o reeducarte mandándote al liceo militar? Es verdad, sí. Hice 5 años de liceo militar, soy subteniente de reserva. ¿Sos subteniente de reserva? Sí, sí. ¿Y para qué te ha servido en la vida o en el teatro lo que aprendiste ahí? Para el teatro, no sé, para la vida sobrevivir, porque además pasaba a través, es decir, como mi familia no me aceptaba, es decir, tenía que arreglarme dentro de ese meandro y ver cómo me podía reorganizar. Y bueno, me reorganicé, sobreviví. ¿Sufriste? Una parte y otra me divertí, porque me di cuenta cuánto era importante la marginalidad. Porque pasó lo siguiente, yo era un muy buen alumno y era un caso en todo lo militar, porque lógicamente yo seguí siempre moviendo las manos y haciendo un poco lo que quería, porque nunca renuncié a mi personalidad. Histrionismo, fuiste histriónico siempre. Puede ser, pero de todas maneras yo me avivé rapidísimo dónde estaban los peligros. ¿Y dónde estaban? Y bueno, en todo lo que podía tocar a la homosexualidad o a todos los
roces, digamos. No porque no lo hubiera, sino porque estaba como muy escondido. Claro, bueno, lógicamente de eso no se podría hablar. Pero yo era amigo de todos los homosexuales en potencia, digamos, porque eran con los cuales uno podía hablar de películas, qué sé yo. Por ejemplo, hablar de la película de Germaine Damar, que era una actriz alemana que pasó por acá sin pena ni gloria. No quiere decir, para hablar de cosas absurdas se necesita tener un poco de picardía y tener un poco de distancia. Y los heteros no se identificaban tanto con el cine, digamos, en ese momento. Esos chicos, por lo menos, que te tocaron de compañeros. Y es difícil, por ejemplo, interesarse en el pelo de Rita Hayworth, quiero decir, claro. o festejar un Moín de Marlene, quiero decir. Claro. Muy lejos, decir, ¿no? Mucha distancia, digamos, de lo que... Hay que ser Manuel Puig, quiero decir. No todos son y no todos pueden serlo, y de todas maneras no importa, cada uno tiene que vivir. Lo decía yo, no para nada funciono sobre la idea de hacer colonias, guetos, pero lo que pasa es que como ahí era un gueto, había que encontrar dentro de todo quién podía estar más cerca de la sensibilidad de uno. Y estuviste 5 años. 5 años, sí. ¿Y cuándo te aceptó tu familia? Como... Nunca. Ah, ¿nunca te aceptó? No. Pero después cuando ya vino la fama, porque viste que las familias son muy exitistas, ¿no? Y sí, vos tuviste prestigio, fama, sí, pero no, para ellos no contaba mucho, además como pasaba en otro planeta, que era en Francia, es decir, era una cosa media surrealista para ellos, que yo se fue, no sé. La primera cosa que me preguntó mi mamá cuando yo volví acá, me dijo, ¿te casaste? Como si eso pudiera garantizarle sacar de encima todos los eventuales fantasmas que se podría haber hecho, tejido durante mi adolescencia, mi niñez y mi edad adulta. Bueno, vemos otro material y lo echamos. Bueno, sí, cómo no. No importa que la vida nos separe, si latiendo queda dentro del corazón. Dos almas estrechadas fuertemente por un solo misterio somos tú y yo. Soñando en esta soledad, el tiempo ni tiene temor, y vi morir toda mi juventud en la ilusión feliz del porvenir. Bueno, Alejandra Radano, en tu espectáculo Deshonrada, que tiene continuidad, tiene una película en ciernes, ¿no? Que es Fanny, por Camina. Fanny Navarro, Camina, ¿no? Exacto. Y acá es claro que el peronismo después cayó y siguió con su leyenda, con sus historias. Esta es sin duda una historia post primer peronismo, ¿no? ¿Vos viste algo en el peronismo entre ficción y realidad? Esa iconografía, pero además esos personajes así tan legendarios, tan extremos, tan de ficción en algún punto, ¿no? Sí, yo pienso que el peronismo ha dado un material narrativo fantasmagórico muy, muy importante y sigue de alguna manera sí. ofreciendo. No para nunca. Es de una riqueza increíble porque está tramado de una forma muy particular, con algo muy recóndito, que es la búsqueda de un padre y de una madre, la identidad argentina. Entonces, ellos fueron, digamos, la referencia. Pues además el problema de Perón y Evita es que están en un momento justo de su historia y de la historia. Y después todo lo que se quiere recrear son trenes que pasan y la gente trata de subirse y se caen. Son como remakes, serían. Son de remakes, claro. Sí. Yo trabajo sobre el peronismo muchísimo. Claro, en este mismo escenario se estuvo haciendo hasta que empezó la cuarentena Capilán, también con Alejandra Radano y gran elenco, sobre un personaje, hay que atreverse, porque es un personaje más magro, más ingrato, como es el de Isabel Perón. Y vos te metiste con Isabel Perón, le hiciste la comedia musical. Gracias al trabajo que hicimos con Gonzalo de María, que como hicimos con Deshonrada, quiero decir, lo que está bueno de esta relación de trabajo, que él es un verdadero investigador y dramaturgo, y yo soy una persona que llega como
en un nivel de alucinación y de fantasmagoría y trato de crear una superficción de la ficción política para poder de alguna manera liberarnos y avanzar. Yo, más que verlo como obras del pasado, lo veo como obras del futuro. Es Como decir, una catarsis también, ¿no? Creativa. y sí, estamos siempre un poco lidiando con este problema que hacemos con ese pasado histórico que, como vemos, quiere ser recuperado por aquí, por allá, y esta identificación. Yo pienso que lo mejor es amasarlo, a ver si hacemos un buen pan, nos lo comemos y pasamos al futuro. Y pasamos a otras obras, porque si no siempre estamos con los mismos personajes dando vueltas. Sí, sí. Bueno, pasó por este programa Alejandra Radano, ¿querés escucharla? ¿La vemos? Sí, cómo no. Es fuerte lo que hacen ustedes en los últimos años acá y en Francia también, Sí, ¿no? sí. Bueno, ese fue un encuentro que marca como una especie de hito en mi vida, digamos, porque, bueno, yo empiezo a trabajar con él en el 2001 y pensaba que era solo una obra, y estamos en el 2020. Sí, ¿y cuántas obras ya más o menos? Y, qué sé yo, serán 10, por ahí, una decena de obras, sí. Sí, absolutamente. Bueno, es una de tus musas inspiradoras. ¿Por Sí. qué? Bueno, lo que tiene, yo pienso que es imposible hacer realmente un trabajo profundo e importante con una persona con la cual uno no comparte muchos planos de cultura. Y en todo caso, Alejandra los tiene esos planos, porque no es solamente que venga ella y haga con talento su oficio de actriz, sino que aporta mucho material de información, de búsqueda, de conocimiento. Entonces eso crea una trama mucho más interesante que solamente reunirse para hacer una obra, sino que uno sabe que hay una perspectiva y hay un mundo detrás de eso que puede compartir uno. ¿Qué es lo que te interesa, te preocupa, te late para que digas esto es materia teatral y voy a hacer mi masa y la voy a llevar al escenario? Bueno, por ejemplo, ahora, como ya he tenido la suerte de hacer mucho teatro, estoy pensando verdaderamente ser muy, muy selectivo sobre lo que quiero hacer, porque prefiero pensar más en términos cinematográficos o de orden de mix media y dejar un poco el teatro de lado, porque pienso que ahí justamente el problema que se plantea es cómo transmitir el teatro en un momento de pandemia, cómo lo podríamos contar a través de un medio y de otro lenguaje como es el video o el cine. Así que estoy muy a la expectativa de eso, y hay otros proyectos que me interesan. Por ejemplo, la colaboración con Gonzalo de María continúa porque, digamos, son proyectos que no son solamente el teatro, es también la historia, es comprometerse con una historia, y estamos trabajando sobre lo que fue el tema de su libro Cacería, es decir, cuando estos personajes, estos tres personajes de civil van a asumir, denunciar este grupo de homosexuales en el año 42 y la persecución que sigue. Eso lo voy a hacer. Sobre un hecho verídico, digamos. Sí, es un libro de investigación, se llama Cacería, y sobre eso yo le propuse trabajar sobre un episodio de ese libro. Vos decías al principio que sos de Lanús, ¿oeste? Oeste, sí. Oeste. ¿Qué recuerdos tenés de ese Lanús y a qué atribuís el derrape, no ya solo de Lanús, sino de todo el conurbano, digamos, en todas estas décadas, ¿no?, que han pasado? ¿Cómo era ese Lanús de ese momento y qué Lanús ves ahora, si es que lo ves? Sí, pasé, no reconocí nada. No sabía dónde estaba, porque digamos ¿Tu entorno cómo fue? ¿Tu entorno cómo era en esa época? Y mi entorno era un entorno pequeño burgués, con casas bajas, etc. Ahora lo que yo vi, la verdad que me hace más pensar en el Pireo de Grecia, porque hay una cosa caótica de Grecia, en el que no sé por qué yo relaciono todo el tiempo con Buenos Aires. Debo decir que yo no estuve en Buenos Aires durante mucho tiempo, casi 17 años, entonces no he podido seguir el progreso, pero hay una desfiguración total. Quiero decir, me parece que
si debería decirlo de una forma simple, la clase media fue totalmente borrada de eso o desfigurada. ¿Qué es lo que viste, Alfredo, y tantos más en París como Meca? Irse a París, quedarse, echar raíces allá, pero lejos de no volver, establecer como una suerte de túnel, de corredor permanente de ida y de vuelta, ¿no? De grandes artistas de todos los espectros. ¿Qué se encuentra en esa relación, en esa mixtura que finalmente se da entre Buenos Aires y París, ¿no? Yo creo que, por supuesto, está el deseo nuestro de descubrir otra cultura, pero es un lujo que se podía o se puede permitir Francia, de trabajar o de incluir o de dialogar con artistas o con personas que vienen del extranjero. Eso quiero decir, yo por ejemplo considero que que entré en una tradición justamente de artistas argentinos, porque es decir, yo no me inventé solo ahí, es decir, yo de alguna manera heredo o entro en la línea que era Víctor García, Jorge Labelli, Coppi, yo, y después hay otras personalidades también que están incluidas en ese camino. Pero me parece que la apertura de Francia, uno solo no puede ir y decir a un país quiero hacer y quizás tengo talento. Es la curiosidad, porque yo digo que Francia me protegió muchísimo para que yo siga siendo argentino de alguna manera. ¿Y cómo te protegió? Porque es verdad, vos no perdiste, o sea, echaste nuevas raíces, conservaste las que tenías y ahí se armó otra cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que efectivamente sobre el primero que se han encontrado personas que jugaron un rol importante en la cultura, es decir, tener ministros de la cultura que están presentes en los teatros, en los ateliers, en los diálogos. Muy estimulado todo el arte, claro, en todas sus disciplinas, ¿no? Exacto. Cosa que en Argentina, bueno, va y viene. La institución es ambigua en Argentina, uno no sabe si puede contar con ella o no contar con ella. Ahora yo creo que de todas maneras en Francia las cosas han cambiado, porque la diferencia de diálogo que yo he tenido a lo largo de mi trabajo allá y últimamente es totalmente diferente. ¿Vos te fuiste en qué año y cuántos años tenías? Y yo me fui en realidad en el 68. Claro. Y tenía 24 años. Y antes tuviste esa muy buena época del Instituto Di Tella, que fue, bueno, todavía se recuerda por todas las cosas que hizo de todo tipo de disciplinas, ¿no? Artísticas, plásticas, ¿no? Happening. Exacto. ¿Cómo fue eso? ¿Qué importancia y por qué se cortó, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido ese Di Tella creciendo? ¿O tenía que también terminar? No, yo pienso que, viste, yo como se dice en general, ya no hay más genios, hay genios y eso. El problema es que para que se logren ese tipo de situaciones hay que tener, deben coincidir varios parámetros, es decir, una cultura de los artistas, una cultura de las instituciones, una situación social que lo permita. Quiero decir, por ejemplo, yo no creo que Picasso fue yo soy genio, es una acumulación de parámetros que pasan a través de este hombre, porque si uno ve, por ejemplo, los dibujos de él, los primeros, antes de su intervención y su trabajo visionario, él ya asimiló toda la pintura de los siglos y la pintura clásica y se puede lanzar. Entonces, se piden muchas cosas para que eso exista. Entonces, después pueden ser improvisaciones, pero ahí estaba Romero Brest, estaba Samuel Paz, estaba Guido Di Tella, había una voluntad de que ahí pasara algo y un diálogo también constante. Y un entorno, como vos bien decís, todavía social, que permitía de bastante equilibrio social, ¿no? Poca pobreza, buena ocupación, una buena cultura, ¿no? Después, claro, también las interrupciones institucionales, empiezan la persecución a la universidad, la censura, bueno, todo eso evidentemente... Claro, nosotros vivimos esa parte de censura y de que como que ese centro se volvió un centro riesgoso justamente para la sociedad y pasamos de... Porque lo increíble que fue haciendo un trabajo contemporáneo que se ganara muchísima popularidad, porque claro, la gente se despertó frente a un fenómeno, por ejemplo,
la obra de Marta, la Menezunde, fue un éxito popular. Claro. Y estaba en las revistas y salían en televisión, claro. Sí, no es tan común, ¿no? Que alta cultura, porque era alta cultura, era al mismo tiempo muy afable, muy accesible, ¿no? En algún punto. Exacto, y así fue como se volvió como un blanco para la represión, porque finalmente terminó de forma relativamente trágica, con nosotros sacando las obras, descolgando las obras, haciendo una especie de barricada en la calle Florida, que la policía de todas maneras ya había tomado la costumbre de venirnos a detener, y íbamos a una comisaría, salíamos de una y íbamos a otra, en fin. ¿Por qué parece que asusta tanto la creatividad? Por suerte ahora no tanto, pero algunas fuerzas represivas o algunas partidos políticos, ¿por qué les asusta? Me parece que, sinceramente, todo pasa en el arte, diría. Toda la historia pasa en el arte. Quiero decir, por ejemplo, que conduce, decís, conduce un poco a la sociedad. Si yo quiero, si alguien me dice que quisiera entender la cultura española, le diría, primero uno va al Prado y ahí recibe como un baldazo esa pulsión increíble, esa cosa visionaria, porque mismo que estaban retratando esa gente, hay algo que se proyecta más allá y que llega hasta hoy. Yo diría, el arte es eterno y la política efímera. Entonces la política teme, digamos, que el arte le fije un camino. Que le saque potencia, que le saque, porque, digamos, pareciera que estamos dominados por Trump. Y no va a ser así, va a ser David Lynch probablemente el héroe de ese siglo, u otro. Pero no es él el visionario es el artista. Va a quedar como un fenómeno curioso, una especie de Frankenstein Y entonces hay como un instinto, vos decís, de la política en decir, mi enemigo es el arte, ¿no? Sí, pienso que sí, porque siempre se ha atacado, se vuelven seres extremadamente peligrosos. El otro día leía, creo que en Liberación, en París, toda una serie de escritores que contestaban a Trump. Es decir, yo digo, claro, es la América pensante frente a una especie también de virus indomable. Pero quiero decir, sí, ahí está la inteligencia, sí. Bueno, te invito a escuchar que te dejó un mensaje el director, precisamente, general del Complejo Teatral de Buenos Aires, Jorge Telerman. Perfecto. Alfredo Arias es uno de los espíritus más inquietos, más geniales, más creativos del universo artístico y más allá, como es un buen artista, de los que uno conoce. Desde uno de nuestros primeros encuentros en París, hace décadas, con un proyecto animado también con un gran amigo común como Edgardo Jiménez, que habíamos imaginado un homenaje al Di Tella. Luego en el reencuentro con alguna de sus obras en el Museo Mar de Mar del Plata, y estos últimos años con la enorme fortuna que he tenido de que su arte, su entrega, su creatividad, su compromiso, su genialidad, lo vuelque también en algunas de las actividades del complejo teatral. Estos días, además, he tenido también la enorme alegría y felicidad de compartir unas horas con él en esta convocatoria que hicimos para este ciclo de modos híbridos, porque nuevamente Alfredo, siempre joven, siempre creador, siempre creativo y siempre genial, sabe que los nuevos tiempos anuncian también buenas cosas en la medida que genios como él se pongan detrás de los nuevos instrumentos, de las nuevas herramientas. Entre otras cosas, estás acá en Buenos Aires precisamente porque esto que decía, ¿no?, Telerman, este laboratorio visual, ¿qué consiste? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué están investigando? No, digamos, ¿sabes que la manera por el momento de transmitir el teatro era una situación llamada la captación? Era poner 3 cámaras, una de frente y dos de costado, y filmar. Y eso era un documento. Lo que pasa es que si vamos a contar de esa manera el teatro en el futuro, o si lo vamos a tener que transmitir de esa manera, es un empobrecimiento,
porque se está utilizando un lenguaje, otro lenguaje que viene a superponerse al teatro, que necesite tanta creatividad como el teatro. Entonces estamos trabajando sobre la creatividad de esas cámaras, de esas personas que van a mirar el teatro. Porque sería, digamos, en estos meses lo que ha sucedido es que el dispositivo, el vehículo, digamos, más de moda es el streaming, ¿no? Sí. Por el streaming hemos visto, como vos decís, bueno, cámara fija, casi una obra de teatro. Y como vos bien decís, esa experiencia sensorial que uno tiene, la vibración, ¿no?, que tienen los actores y el público, bueno, se pierde. Estarían trabajando sobre qué se puede agregar a eso. Claro, que cómo ese lenguaje puede volverse un lenguaje creativo, porque lógicamente en esta situación desesperante, que es que no podemos estar en contacto con la gente, el streaming apareció como una solución. Yo digo, bueno, perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa cámara que nos filma? Es decir, porque es diferente si detrás de esa cámara está Hitchcock o no hay nadie. Entonces, yo lo que estoy tratando es que detrás de cada una de las cámaras, detrás del montaje, haya una persona que ambiciona una creatividad visual. O sea, que sería algo distinto de teatro y cine, algo entre medio, algo nuevo. Algo nuevo. Buscando. Por ejemplo, lo que vamos a presentar ahora en el Palais de Tokio a fin de mes de noviembre es el resultado de eso. Nosotros hicimos esa obra con Alejandra, que es un diálogo entre John Crawford y Andy Warhol, se llama Hello Andy, en proa. Lo filmamos y después dimos el material filmado a Juan Gatti, que es un artista plástico conocidísimo, un gran artista. Bueno, no lo voy a explicar a Juan, sí, porque él es genial. Y él tomó ese material y lo transformó en un mundo visual con referencias cinematográficas, gráficas, de la pintura, etc. Entonces se ha vuelto un objeto de arte. Es más parecido por ahí a lo que sería como algo performático, una instalación en algún sentido, digo. Lo que vamos a presentar ahora sí. Es un mix media, es decir, que hay intervenciones, hay un gran trabajo videográfico y hay intervenciones live en persona de Alejandra. Acá sí se había mostrado un poco, ¿no? En proa, ¿lo vas a traer de vuelta? Sí. ¿Cambió ese espectáculo? Sí, cambió, sí, sí. Evolucionó. Por eso digo, estamos en laboratorio, todo lo que podamos hacer para descubrir nuevas formas, porque en realidad lo que es interesante es que para mí esta pandemia nos dio una patada y nos envió al futuro. Claro. ¿No? Es decir, estamos en el futuro, eso es lo mejor que podemos pensar. Este paréntesis que se produjo en el teatro y en todas las actividades nos va a depositar en el futuro, así que aprovechemos para pensarlo, para fabricarlo, para construirlo, para encontrar nuevos lenguajes y salir más creativos. Estás también como el jurado de premios de estímulo a la escritura, ¿no? Con la Fundación PROA, Bungeborn y el diario La Nación. ¿Qué es eso? No, eso es fabuloso, me parece una idea genial de Adriana Rosenberg y las personas que la acompañan. Es decir, yo lo considero que es un premio de escritura, pero en realidad lo que se ha convocado es escribamos y para mí reflexionemos todos juntos. Es decir, crear un espacio de reflexión, de pensamiento, de ver lo que ha pasado internamente a nivel de narración, de ficción, de invención en este espacio. En cambio de dejarlo perdido en la estratosfera, de pronto poderlo compartir. Bien. Otras imágenes de obras tuyas para ver. Bueno. La récréation est finie. Alors, monsieur Fricotin, je voulais dire en pur français. Je vous emmerde. Montez, ou je vous descends. Allez vous faire foutre, cher sensu. Vous allez voir comme c'est chiant d'être une molécule. Non, non.
¿Esta es El Tigre? El Tigre es una obra de riesgo. Bueno, pero acá lo interesante es que este momento te permite, y de hecho pasó, que se subió en streaming y gratis. Exacto. Y bueno, y esta combinación de teatro y cómic, quizás Exacto. en una sala no la aprecias tanto, salvo que te pongan una pantalla, ¿no? Y en streaming... Sí, no, lo que fue interesante en ese caso fue el trabajo paralelo entre José Cunio, que hizo un comic strip, y la obra. Pero además la obra, digamos, cuando digo de riesgo, es que, por ejemplo, yo he trabajado varias veces sobre material descartable, es decir, por ejemplo, para que la gente nos entienda, como Ed Wood, como agarrar cosas de Ed Wood o de Armando Bo, o digamos cosas trash, digamos, de la cultura, Kitsch. no necesariamente. Y entonces a veces se produce que en el teatro no necesariamente es un lenguaje accesible, porque en el teatro, como es el reino de la palabra sagrada, es decir, es Corneille, Racine, Shakespeare, que son todas divinidades que aparecen cuando uno pone en la boca a la gente estos chicles, estos bazooka, que eran medio... Más pop sería, Sí, sí, como una aproximación sí, pop. Me parece que el pop nos enseñó la fatalidad de la superficie, es decir, que por ejemplo, como hace Warhol, una caja de jabón brillo significa todo un problema de una sociedad, pero está sintetizado en esa imagen. En el teatro eso no existe todavía. Digamos, el teatro no llegó al pop. El teatro es más elitista. Salvo el comercial, que haga una cosa de televisión rápida con actores. Claro, ese teatro podría ser pop, pero no tiene la intención de serlo. No es Andy Warhol el que está detrás. O alguien que dice lo voy a hacer de esa manera, le sale. Qué simpático. Pues digamos, la obra de Armando Bo es icónica, pero no está hecha a propósito, está hecha por necesidades económicas. Bueno, a propósito de Armando Bo, ahí tenemos un material para ver de una obra que justamente vos te metés con ese mundo. Maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell. She made the meal of my dreams, smile reflected in the spin. She may not hear what she may see. Quiero amor, el arte arde, pero el amor quema. Bueno, ahí vos en estas obras, esta es Cinelandia, que acá se vio, yo la vi en el Teatro de la Ribera, claro, está tu amor por el cine. Sí, exacto. ¿No? Vos decís a veces, no sé si es queja o, bueno, tenés un gran amor por el teatro, pero que el teatro al mismo tiempo fue como un amor absorbente, te abrazó y no te dejó salir más, ¿no? Y ahora estás en ese proceso de decir, déjame salir un poco, de entrar y venir con otras cosas y vamos a ver si el teatro, que es un amante exigente, por lo visto con vos, te permite hacerlo, ¿no? Sí, me voy a escapar. Entonces, no, estoy en muy buena compañía, además, debo decir, estoy trabajando con un realizador que se llama Ignacio Mayorens, porque, digamos, pienso que tengo muchísimo que aprender de cine y me parecía que era interesante tener un diálogo con una persona de otra generación y también con una gran cultura cinematográfica. Sí, ahí era un espectáculo en el cual yo había elegido 4 películas que me parecían ser emblemáticas de esta especie de alucinación, de mezclas que vivimos todo el tiempo en Argentina y que de alguna manera decían mi amor por el cine, sí. Igual vos siempre le metiste al teatro mucho audiovisual, entre comillas, ¿no? Lo estético, trabajas mucho la luz, ¿no? El vestuario, el maquillaje, siempre tuvo algo también como muy florido, ¿no? Muy, no esa cosa que decías del teatro solemne, sino que le empezaste a faltar el respeto en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, por ejemplo, no, lo que yo pienso es que todo es lenguaje, quiero decir, un maquillaje es lenguaje, una peluca es lenguaje, un zapato es lenguaje, es decir, después, bueno, está el alma del actor que tiene que juntar todo eso y hacer el milagro.
Amalgamarlo, ¿no? Amalgamar, claro está, pero más precisos son todos los elementos que van a participar, es decir, más elegidos, más profundamente culturalizados, que se van a utilizar sobre un escenario, más profunda va a ser la cultura que va a emerger de eso. Entonces, por eso yo nunca no es tanto por el placer estético, sino por el rigor. Porque uno cuando entra, por ejemplo, y se obsesiona que eso tiene que estar perfecto, es un poco un suplicio que uno se impone, porque si no, o dejar o no importa. En ese caso no hay que poner nada. Y yo estoy totalmente de acuerdo en no poner nada y hacer las cosas directo. Ahora, el teatro tiene como un compromiso corporal, bueno, claramente entre los actores que están representando, pero también es un compromiso corporal con quienes están viendo, digo, ¿no? Esto que decíamos del ir y venir, de vibrar, que no es lo mismo verlo en persona, ¿no? Esta cosa tridimensional en todo sentido. Y el cine no, es más plano, pero trabaja más como las emociones. ¿Qué es lo que vos sentís de un lenguaje a otro que te interesó del cine, pero finalmente dedicaste toda tu vida al teatro y ahora estás volviendo a hacer como la síntesis, ¿no? de los dos? Claro, diría espacios. que la cuestión es que yo me formo en el cine, porque yo, por ejemplo... ¿Cuándo ibas al cine? ¿Cómo era tu rito del cine? ¿Cuándo ibas al cine? Sí, podía ir al cine porque iba con una prima y nos veíamos 3 de Alien, 3 de Gina Lolo Lolo Brígida. A ver 3 películas seguidas, Sí, ¿no? 3 películas, nos encerrábamos ahí toda la tarde y era fabuloso, es decir, esos oasis que se creían. Pero, digamos, en la medida en que, por ejemplo, no sé, se puede ver Mankiewicz, Hitchcock, Billy Wilder, cuando uno tiene 7, 8 años, uno se forma con eso. Yo me he formado con eso. Es decir, ver Strehler, Visconti, Peter Brook me ocurre ya cuando tengo 24, 25 años. Es decir, ya estoy yo, digamos, en ebullición. Entonces, lógicamente, para mí, el cine es como instintivo y el teatro como aprendido. Es decir, yo aprendí a hacer teatro, además viendo esos colosos que pude ver. Sin esos colosos yo no hubiera podido tampoco hacer teatro. Pues la persona en realidad que me da el vínculo con Europa es una persona desconocida acá, pero que merece todos los honores de la historia. Se llama Lila Di Nobili, que había sido una gran colaboradora de Visconti, y es ella que me indica el camino para que yo me pueda poner en contacto con la cultura europea. Es ella la que me ofrece las herramientas para que yo haga Penas de corazón de una gata inglesa, pero también me acerca al gran creador de máscaras, que era un señor ruso, que su padre había colaborado con Diaghilev. Entonces me encuentro como metido en un barco que contiene una cantidad de significados. Los trajes los hace la hija de Karinska. Karinska es la gran realizadora de trajes que se va a trabajar con Balanchine en Estados Unidos. Es una oleada de cultura que me permite ingresar en el mundo del arte europeo. Vos hablás de las grandes divas del cine argentino, pero también te inspiraste en divas de otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, Nenny Marshall por un lado, o Silvina Ocampo por otro, para nombrarte 2 personalidades muy distintas, ¿no? O Doña Petrona. O Doña Petrona, también tenés el tema comestible muy presente en tus obras, ¿no? Sí, claro, no, son todas mujeres que me parece que han contribuido a crear un imaginario muy, muy rico, porque Nenny Marshall no es solamente una cómica, es una persona que crea una galería de retratos sociológicos de su momento, y lo hace con una gracia y con una ligereza fabulosa. Silvina entre 2 gigantes, entre 3 gigantes, ¿no? Porque, no, entre 2, el esposo, Bioy Casares y Borges, ¿no? Claro, pero es como ella la persona más, me parece a mí, más irrespetuosa, digamos, menos monolítica y que está más como jugando y de alguna manera... Aún estando a la sombra de su hermana gigante Victoria, ella pudo, según vos, desarrollar ese perfil tan particular. Sí, por ejemplo, una persona que dice el misterio de la palta es el carozo, para mí yo ya la adopto inmediatamente. No digo,
quiero decir, cualquier cosa que ella dice, la manera que ella se acerca es tan personal y tan poco culturosa y tan terriblemente femenina, me parece, y además de un feminismo que está en transición entre una mujer media como encerrada en comportamientos y una personalidad que vislumbra lo imaginario y lo fabuloso, que me parece que es de una riqueza increíble. Vemos otra obra tuya. Bien. ¿Esta es ella? Sí, es ella, su santidad. A ver, contanos un poquito eso. Es una obra que escribió Jean Genet. Uno de tus autores más frecuentados también en tu producción. En realidad pasa una cosa súper curiosa con Jean Genet porque yo lo conocí cuando habíamos llegado a París. Él quería hacer una película que se llamaba Llegó la noche y contrató como a la compañía que me rodeaba y estábamos supuestamente destinados a ser personajes dentro de su película. Después no se hizo. Después hubo un momento que él empezó como a seguir mi trabajo. Se habló de que iba a escribir una obra. Bueno, después era una persona de mucha edad y cada uno se perdió en el camino. Y una vez, porque él estaba protegido por una familia de circo, que era la familia Buglione, y una vez me encontré con uno de la familia y en una pista de circo me dijo algo que Jean Genet le había dicho de mí. Me lo voy a guardar. Y me emocionó muchísimo. Entonces dije, tengo que hacer algo, porque me comprometí a esa frase, y hice Las Criadas. Y después hice este segundo espectáculo en el cual es una fotografía del Papa mientras lo están fotografiando. Y la relación entre la imagen de un Papa y lo que verdaderamente es un Papa. Vos decís en Hermafrodita, creo, ¿no? Sí. O la idea que queda es que en lo ambiguo no está tanto el problema como en lo fijo, ¿no? Que en realidad siempre se combatió, un poco hay esta cosa de la sociedad en otras épocas que perseguía o era una cosa como oculta, ¿no? Que los roles fijos, si son impuestos peor, son parte del problema. ¿Cómo es ese tema? Bueno, es un amplio tema, es decir, en el caso de Hermafrodita, que es un espectáculo que hicimos con Carlos Casella y Mayra Bonar, se cuenta la historia de este personaje del siglo XIX que en realidad vive totalmente feliz en un convento de mujeres con un comportamiento femenino masculino, porque es un personaje hermafrodita, y cuando crece ese personaje, digamos en la edad, se descubre la naturaleza de su estado ambiguo y la sociedad no lo acepta, lo condenan, de alguna manera una condena a elige la sociedad por él uno de sus sexos y ese personaje se destruye, se suicida. Es decir, el problema es, y pienso que la evolución en la cual estamos asistiendo, es que todo lo que es ambiguo enriquece el lenguaje social y sexual y de posibilidades del hombre, y no es que lo disminuya ni que lo condene a una situación de indecencia. La última, es una época donde se derriban tótems, religiones, instituciones, trayectorias. ¿Qué lugar le va a quedar en ese mundo al teatro? Al teatro y esto nuevo alrededor del teatro que se está abriendo. Y yo pienso que, digamos, lo que hay que restablecer es la confidencialidad. Porque de todas maneras es otro, es uno
Mismo si hay 400, es uno al cual nos dirigimos. Entonces puede ser fabulosamente interesante decir, bueno, sos vos. Que era un poco lo que hizo este artista conceptual ahora, Abramovich, cuando se planteó cómo exponerse ella en el Museo de Arte Moderno en el MoMA, y ella estaba sentada y la gente venía y se sentaba frente a ella y se miraban. Y quizás ahí está la reconstrucción del teatro, que alguien venga y que nos miremos. Muchas gracias, Alfredo. De nada.